periódicamente, virtuales, presenciales, ahora afortunadamente. Y hoy queríamos aprovechar el momento de tener a José acá en Colombia y dada su experiencia y el nuevo libro además que acaba de publicar que tiene que ver, que se llama Liderazgo Imperfecto, el cual les recomiendo muchísimo porque es una aproximación muy vivencial, muy de las experiencias que él ha vivido en distintas organizaciones, con distintos colaboradores, jefes, de lo bueno, lo positivo, lo malo, lo tóxico, lo no tóxico que se vive en las compañías, pero que tiene que ver también con situaciones complejas, difíciles, que todos yo creo que hemos vivido en las organizaciones y que de una manera u otra impactan nuestros comportamientos en nuestra carrera, en nuestra reputación, en lo que tiene que ver con la aproximación, por ejemplo, cuando yo estoy sin empleo y estoy buscando una nueva opción de carrera, pues todos estos temas tienen un impacto porque finalmente cuando voy a una entrevista laboral, ¿qué dirán de mí? ¿Cuál es mi reputación? ¿Cuál es la marca que tengo en el mercado como líder de equipos, como un líder organizacional? ¿Y qué estoy buscando también desde el punto de vista cuando voy a una entrevista, por ejemplo, qué debería yo investigar? La cultura, el modelo de negocio, la organización, quién va a ser el jefe, etcétera. Porque todo eso va a impactar pues en el estilo de vida que yo quiero y en el estilo de trabajo y de organización que yo estoy buscando hacia el futuro. Las entrevistas no solamente es lo que quieran saber de mí, sino lo que yo quiero saber de la organización también. Entonces, aprovechando que está José acá, decíamos, hombre José, tú que estás tan activo, además tan en redes, y alguien muy activo y muy exitoso en el manejo de LinkedIn y de ligar muy bien su carrera profesional basado en unas realidades y unos comportamientos y una carrera muy exitosa en el área de recursos humanos nacional e internacional. ¿Qué nos puede contar José desde el punto de vista de qué están buscando las organizaciones hoy en día? Cuando él ha usado headhunters tanto a nivel colombiano como internacionalmente, ¿qué experiencia tiene con los headhunters? ¿Cómo que están buscando hoy en día esos headhunters en ejecutivos como nosotros? Entonces, la primera pregunta, José, es ¿cómo ves el mercado y qué tiene que ver estos temas de liderazgo carrera con una persona en transición? Muchas gracias, Juan Carlos. Lo que está como ya mejor. Muchas gracias por las palabras y por la invitación y gracias a todos por venir porque sé que de todas maneras estos eventos son complejos por muchas razones y creo que de todas maneras siguen siendo tremendamente valiosos. Las compañías como las nuestras o una compañía multinacional o uno de lo que yo veo más común y en el caso nuestro también lo que más buscamos es justamente algo que estaba contando Juan Carlos y es el tema de presencia. Desde el punto de vista, desde la reputación que cada uno tiene, sobre todo niveles como los de ustedes, donde ya tienen unos cargos de liderazgo y tienen una trayectoria importante profesional, unos más largas, otras más cortas, pero al final ya con equipos. Y lo que más terminamos buscando es realmente una persona que tenga el talento y las habilidades de liderazgo desde el punto de vista de presencia. Y en esa presencia tiene que haber, tal vez el punto más relevante es una consistencia o coherencia de lo que ustedes se quieren posicionar y de ese legado o esa historia que han venido construyendo en el camino. Y yo diría que ahí, para ser como muy concretos, un punto fundamental es verse al espejo. Y creo yo que efectivamente todos estos procesos como los que ustedes están viviendo es una gran oportunidad para verse al espejo, para poder aprender una cierta de cosas y poder realmente encontrar dónde realmente ustedes sienten que van a hacer la diferencia como líderes, dónde realmente ustedes sienten que ahí no van a hacer la diferencia como líderes, para poder realmente con eso poner mucho foco y ver realmente también que esa historia que ustedes quieren contar en los procesos de selección, en todo su proceso de networking, en todo el proceso que hablan de ustedes en el camino y a los que van a llamar seguramente, porque cada vez más esto con la tecnología se está volviendo y nosotros nos volvemos realmente, yo lo veo de esa forma, nos volvemos un producto. Nosotros somos literal un producto, los que estamos aquí sentados, y en ese producto pasa igual que en las redes que le van poniendo likes a uno. Y como en Uber, yo creo que esto va a terminar evolucionando a modelos más como Uber, donde las compañías y los headhunters van a buscar cuáles están los mejores calificados. De hecho, si ustedes entran a Glassdoor ya van a encontrar nombres que ustedes conocen de personas que la están rankeando y la gente busca en Glassdoor si ese líder le interesa o no, y también las compañías buscan en Glassdoor si ese personaje tiene una reputación o una presencia adecuada. Entonces,
este tema de presencia y de liderazgo se vuelve fundamental porque realmente es la historia en la cual ustedes tienen que apostar para poderse posicionar y hay varios elementos que ahora vamos a hablar más adelante, pero todo eso tiene que ver justamente porque es una conexión directa y tiene que conversar muy bien. Y un punto acá relevante es, una cosa es lo que yo deseo ser y otra cosa lo que realmente soy. Por eso el tema de verse al espejo es importantísimo, porque está muy bien que deseen ser y quieran proyectar una imagen X, pero si esa imagen que están proyectando hoy realmente está con una brecha grande, todavía están lejos de llegar a esa imagen que ustedes quieren ver, se les va a devolver en contra y es un tema otra vez crítico de reputación, de credibilidad, donde efectivamente van a tener unos impactos muy negativos en sus procesos de búsqueda. Entonces, la consistencia entre lo que ustedes decidieron y están apostando en su propia historia, en general, clara y un foco muy claro. José, en tu libro mencionas, por ejemplo, que todos debemos estar aprendiendo todo el tiempo. Por ejemplo, si estamos 3 meses para más empleables, más competitivos en el mercado laboral hoy en día. Ese es un punto crítico y yo creo que este momento es una gran oportunidad. Como anécdota, yo les cuento que realmente yo aprendí de recursos humanos justamente viendo un proceso completo de outplacement. Yo no venía de recursos humanos ni de talento, ni tenía la menor idea del tema. Y esta fue mi transición justo a entrar al mundo del talento humano. Con esto lo que les quiero decir es que esto es una oportunidad muy potente de poder reinventarse en algunos aspectos, inclusive de cambiar de carrera, pero sobre todo de aprender mucho acerca de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la industria, qué está pasando en los sitios donde ustedes quieren trabajar, qué está ocurriendo con otros líderes que a ustedes les interesa conectar para poder hacer el network y para poder realmente tener una conversación que les permita abrir posibilidades y empezar a estar en el top of mind de algunas personas. Entonces, volverse aprendices eternos se vuelve fundamental desde el punto de vista, uno, por el tema de la búsqueda activa que ustedes quieren hacer y realizar, para estar supremamente actualizados, pero por el otro lado, para desafiarse ustedes mismos alrededor de dónde tienen todavía brechas, dónde tienen que trabajar o dónde inclusive tienen que refinar habilidades que ustedes ya tienen y que son muy potentes, porque todos ustedes están acá porque también fueron talentosos y han sido talentosos y tienen talentos muy valiosos. Tienen una potencia claramente identificada y por eso han sido exitosos mucho tiempo. Ustedes tienen que ver también si eso no tiene todavía margen de maniobra para seguirlo refinando, porque el hecho de que ustedes sean buenos en algo no significa que llegaron al destino final. Significa que puede haber una oportunidad para volverlo todavía mucho más sofisticado, con un grado de experiencia mucho más elaborado. Y hay una oportunidad también muy potente para capitalizarlo en el posicionamiento que ustedes quieren dar en sus búsquedas, con ese network, en esa primera, por ejemplo, aproximación con un presidente de una compañía o con un VP o un directivo de una compañía donde ustedes saben que hay una vacante o una compañía que es target para ustedes y ustedes dicen, esta está en mi lista, mi top 10 de compañías que yo quiero trabajar. Entonces, ¿cómo aprovecho ese momento de verdad justamente y aprendo para poder realmente llegar preparado para aprovechar literal los 5 minutos que tiene uno o un minuto que tiene uno para causar esa impresión rápida que le permita empezar a tener otras conversaciones? Entonces, el tema de aprender es tal vez usar esto en un periodo de tiempo valiosísimo donde pueden desaprender y aprender cosas nuevas y aprender también otras cosas adicionales que les van a servir para su futuro. Pregunta que tenía, a veces uno dice, me llamaron de una farmacéutica, pero he venido trabajando en consumo masivo los últimos 15, 20 años, y de pronto uno dice, no, pues, ya llegué a la pérdida porque voy a competir con otros que vienen del sector farma, pero yo lo que he visto es que no necesariamente es así. Muchas industrias están buscando gente de otras industrias para renovar un poco y lo que está buscando es también un perfil de gente que traiga una capacidad de movilizar gente, de influencia, de capacidad estratégica, de visualización, de analítica de datos, etcétera. ¿Cómo ves eso? Yo prepara para no sesgarse y llegar a una entrevista uno casi como preocupado, como no vengo del sector, no me van a tener en cuenta. Bueno, eso es una buena pregunta. Cambio con la industria. Yo nunca he trabajado en la misma industria y tampoco nunca me cambio a la misma industria. No me parece para nada divertido volver a trabajar en una empresa, más que una empresa, en una industria que sea la misma en la que ya trabajé, porque
me gusta aprender otras cosas. Entonces yo puedo tener un sesgo, pero al final del día, el punto de fondo es cuáles habilidades de ustedes son extrapolables. Porque yo sí creo que es un sesgo y un paradigma que existe alrededor de las industrias. Por supuesto, si vamos a trabajar, que he puesto el ejemplo tuyo varias veces, en una petrolera y buscan un geólogo, pues efectivamente industria, pues difícilmente y sin ese cargo tan especializado me van a contratar si no he trabajado en nada, porque son demasiado especializados. Pero esas opciones son realmente las menores del mercado, son muy, muy pocas. La gran mayoría de los roles, sobre todo los de liderazgo, buscamos tres cosas. Personas que sean capaces de gestionar estrategia, en el rol que tengan, en el que tengan, entre más arriba, pues más estratégico, digamos, más mirando horizontes de más largo plazo, pero igual en cualquier otro rol de liderazgo necesitamos que esas personas tengan estrategia. La segunda, que produzcan resultados, que sean capaces de transformar y guionar las acciones estratégicas en números tangibles en el PIG de la compañía. Esa es otra habilidad que todos buscamos. Y la tercera, líderes que sean capaces de gestionar equipos y que consigan resultados por intermedio de otros. Y esas tres, donde vayas, la industria no es tan relevante, honestamente. Por supuesto que hay todavía compañías que tienen el sesgo, desde mi punto de vista, de buscar que sean siempre de la misma industria. El problema de buscar gente de la misma industria es que contratar los mismos siempre y contratar los mismos problemas y tener las mismas soluciones. Cuando contratas gente de otras industrias, tenés miradas totalmente diferentes que te permiten realmente ampliar las posibilidades. Entonces, yo sí creo que una prioridad para ustedes es cómo realmente identifican esas habilidades alrededor de esos tres puntos que son extrapolables y que hacen que ustedes hagan la diferencia para que cuando lleguen a un proceso que no sea una industria donde ustedes han tenido experiencia de vender la historia claramente y mostrar en la vida real cómo extrapolan eso a otro entorno diferente, porque yo sí creo que muchas son extrapolables. Lo cual me imagino también prepararse muy bien antes de la entrevista. Si yo, por ejemplo, que la compañía tiene un récord de estar adquiriendo compañías en los últimos 4, 5 o 10 años, y yo tengo experiencia en eso, pues me imagino llevar la entrevista a ese tipo de conversación puede ser muy efectivo, ¿o no? Totalmente. Yo pienso que hay muchas fallas en los candidatos, o es una falla más bien muy común en candidatos, es que investigan poco a pesar de que en general hay mucha información. Hay compañías que no son públicas y que probablemente se vuelve un poco más complejo conseguir información, pero ahí viene otra vez el poder de la red de contactos. Todos definitivamente todos, si nos ponemos a indagar, vamos a encontrar alguien que conoce a alguien en esa compañía o que te pueda dar información. Entonces, llegar preparados es fundamental porque vas a anticipar no solo preguntas, sino que vas a poder dirigir muy bien esas habilidades extrapolables que tienes alrededor de estrategias, resultados y manejo de equipos de alto desempeño, con ejemplos que realmente hagan sentido para esa compañía, que puedan comprender claramente que efectivamente esas habilidades ustedes las pueden vender y las pueden ejecutar en industria diferente, pero para eso hay que conocer la industria un poco y entender muy bien e investigar muy bien la compañía, y no solo la compañía, sino incluso algunos líderes de esa compañía para poder uno también comprender no solo la cultura, sino también cómo voy a gestionar esa entrevista, porque la puedo abordar de una manera dependiendo del tipo de líder que va a tener al frente o el tipo de desafíos que tiene la compañía. Imagino importante analizar el entorno también, ¿no? Uno dice, por ejemplo, en el caso colombiano, del sector minero energético, de y allá tú sabes, me echó el tema tributario y el tema que se está discutiendo en regalías precisamente, pues el takeover del gobierno es salvaje. Entonces uno diría, si me van a entrevistar en una empresa del sector petrolero minero, ¿en qué momento están? Si va a haber inversión, si va a haber desinversión y cómo mis capacidades ayudan para ese entorno nuevo en el que se va a mover la compañía, porque la conversación tiene que ser más, no solamente lo que sé yo, sino lo que sé que aplica para el momento que va a vivir la compañía en ese momento. Y eso me lleva un poco también al tema de los headhunters. Yo me imagino, has usado todos los headhunters que hay en el país, nacionales, internacionales. ¿Cómo los ves? ¿Cómo se prepara uno como candidato para los headhunters? ¿Cómo operan ellos desde el punto de vista de cliente? ¿Qué ha sido? Es un tema controversial para mí por varias razones, pero digamos que lo que creo que hay que tener muy claro con los headhunters, otra vez algo que mencioné al inicio, el headhunter tiene un producto y el producto somos los que estamos acá.
Y como somos un producto, tenemos que tener clarísimo que como producto tenemos que estar bien empaquetados y tenemos que generar una forma de que puedan facturar o que podamos, que nos puedan vender. Así de crudo, hablándolo demasiado crudo, por eso pues, les decía yo, ahí tengo mis puntos controversiales al respecto. Y habiéndolo positivamente, justamente como somos un producto, tenemos que ser un producto que realmente puedan ellos ubicar y puedan ver el valor rápidamente. Y por eso esas comparaciones con los headhunters tienen que generar valor desde el momento cero, porque a ellos les interesa buscar gente talentosa y líderes talentosos. Para ellos es tremendamente importante poder tener un repositorio o una banca de talento en sus bases de datos que sea realmente de impacto y que hagan la diferencia para que cuando ellos puedan presentar sus ternas o sus grupos de candidatos a los clientes, puedan ir muy rápido y avanzar muy rápido en el proceso. Entonces, por eso la manera como yo me aproxime a ellos desde mi punto de vista tiene que ser muy bien preparada de tal forma que realmente ellos puedan ver dónde yo sí hago la diferencia y yo genero valor. Y para eso yo diría que un punto importante es yo tengo que tener un pitch claro. Tengo que lograr en un minuto, máximo dos, para mí dos puede ser demasiado, y es, yo tengo que garantizar llegar claro con el headhunter alrededor de qué quiero y qué soy. Porque con esas dos cosas, el headhunter también va a poder decir, ok, José es bueno en esto y quiere esto. Entonces está clarísima la búsqueda, porque si vas donde el headhunter para poder hablar con él y le presentas tu popurrí de opciones, donde le dices, y también soy bueno en esto, y también soy bueno en esto, y también soy bueno en esto, el headhunter no va a tener tan claro realmente en qué realmente eres bueno y además qué es lo que realmente quieres. Entonces hay que llegar muy focalizado en qué quiero y tengo que llegar muy claro también con ese pitch alrededor de en qué realmente soy bueno. Y ahí viene un tema de foco desde el punto de vista de tener claro realmente dónde sí voy a hacer mis grandes apuestas, porque de lo contrario voy a invadir los headhunters con la misma hoja de vida, a la cual me voy a presentar a todas las vacantes y con perfiles comerciales, financieros o de todo tipo, y ahí el headhunter pues nos va a empezar a rankear más bajo en los procesos que él lleva, porque evidentemente él quiere presentar candidatos, él o ella, el headhunter, quiere presentar candidatos top, que realmente hagan una diferencia y que los puedan describir muy fácil y lo puedan vender también muy fácil, porque somos un producto. Entonces, desde mi punto de vista, para un headhunter digital poder decirles qué quiero y qué, dónde yo hago la diferencia, de tal manera que en un corto tiempo, en un minuto, yo pueda generar ese impacto que me permita que me vayan guiando y me vayan ubicando en los proyectos que realmente son relevantes para mí y que para ellos también van a ser relevantes porque van a tener un producto más vendible, mucho más fácil de vender y que además va a ser seguramente más atractivo para el mercado laboral. Entonces, yo lo veo muy descarnadamente de alguna manera, pero creo que al final, yo insisto, nosotros somos un producto y más allá del headhunter o no, tenemos que entender como producto y con lo que tú decías al inicio, tenemos que comprender que tenemos una presencia y una reputación y eso tenemos que cuidarlo, pero tenemos que estar como producto bien empacado y el contenido también tiene que hacer sentido con lo que va empacado y en eso es fundamental realmente estos temas de presencia, reputación y credibilidad. Desde el lado mío, dos cosas nomás. Yo tengo que salir ahora a las 12:10 porque Andrea me puso vuelo para que me volviera a Bogotá más o menos temprano. Entonces me dijo, usted se queda aquí hasta tal hora y después tiene que ir. Eh, pero no, tengo una cita médica en Bogotá, la verdad, y tengo que volverme temprano. Eh, y no hay muchos vuelos además disponibles con Colombia Moda ahorita. Entonces, pero José, tengo una última pregunta y después abrimos para que ustedes hagan las preguntas. Tú te has movido internacionalmente, has contratado ejecutivos en México, has contratado ejecutivos ahora en Centroamérica, te has movido con tu familia. Los ejecutivos colombianos, miren, si uno pregunta desde México hasta Argentina, nos va muy bien a los colombianos, es la verdad. Y somos muy apetecidos en todos lados. Pero ¿qué debería tener uno en cuenta si uno se quisiera mover internacionalmente? No solamente desde el punto de vista de trabajo, y cómo llegar a esas compañías que están buscando ejecutivos que se quieren internacionalizar, sino desde el punto de vista de uno Mm. y en qué te estrellaste y qué te habilitó y qué debería tener una persona para tomar una decisión si me muevo a Centroamérica o a Chile o lo que sea, desde el punto de vista de uno, de la familia, de los intereses de carrera que tengo. Sí, yo creo que
primero algo, reforzar lo que tú has dicho, el talento colombiano es tremendamente apetecido en todo el mundo. Tal vez, no sé, India nos conocen un poco menos, o en algunos países asiáticos, pero en general en todos los continentes somos tremendamente apetecidos y hay una imagen y un goodwill ganado que tenemos por mucha gente que ha estado alrededor del mundo trabajando y hay una oportunidad gigantesca para trabajar definitivamente. O sea, las compañías hoy estamos buscando, de hecho esta semana vine acá para poder, digamos, explorar candidatos y personas talentosas para llevarme fuera de Colombia, porque aquí no tenemos una operación como tal. Entonces, el talento colombiano definitivamente es tremendamente apetecido en el mundo. Y entrando ya a la pregunta específica, ahí yo diría como dos puntos que me parecen críticos. El primero, vivir fuera o ser expatriado, como se llama, o tener una carrera internacional es una decisión de familia. Esto no es una decisión personal. O sea, de hecho yo hay sitios donde no me he movido porque como familia me han dicho, si va, que le vaya muy bien. Entonces, es una decisión de familia y es una decisión de familia que tiene que ser conversada a profundidad porque hay momentos felices y hay momentos dificilísimos de crisis. Yo me llevo 10 meses que me acabo de mover nuevamente del país. Los primeros meses fueron tremendamente duros para mi esposa y para mi hijo al inicio. Y en esos momentos de crisis, cuando ves a tu hijo llorando y que no entiende qué está pasando y te estás desesperado porque no quiere ir a la escuela o porque está triste o está deprimido porque está mal, porque es normal porque lo sacaste de su sitio. Si en ese momento como familia no estás claro qué le estás apostando como propósito, en ese momento o fracasa la familia o fracasa el profesional y usualmente fracasan los dos. Hay separación y fracasa y hay que despedir a la persona. Me ha tocado muchos casos de fracasos de expatriados. Entonces el primer punto es, hay que tener una conversación muy clara como familia, tener un propósito claro como familia de qué le estamos apostando como familia y ver si queremos hacer esa apuesta o no hacer esa apuesta para poder estar en los felices y en los difíciles también, porque hay momentos duros. Y la segunda parte, errores que he cometido en los movimientos es que uno cree que las diferencias culturales son menores. Nunca son menores. Siempre hay diferencias importantes. Entonces, por más parecido que sea un país u otro, o por más que sea, yo he tenido jefes de la India, hoy tengo un jefe que es de la India y otro italiano, pero en general no importa de qué nacionalidad, qué país estés o con quién estás trabajando, hay diferencias y creencias importantísimas en las cuales uno no puede subestimar y en las cuales uno como colaborador o como expatriado hay que invertir tiempo suficiente para garantizar comprender a las otras personas, comprender la cultura donde estás y respetar lo que es importante. Si a mí como colombiano no me gusta que me digan luego, luego, o ese tipo de palabras y las cosas no pasan a la velocidad que yo trabajo en Colombia, que es algo que nos critican a los colombianos en algunos países, tengo que comprender que eso no necesariamente es malo. Simplemente ellos tienen un estilo de trabajo por nuestro país, por las circunstancias diferentes, pero tengo que buscar otros esquemas de gestión para garantizar los resultados y respetar a esa persona en otro país y no calificarla o estigmatizarla de que son lentos o mienten y empezar a usar calificativos que destrozan tu capacidad de gestión en ese país y te llevan muy fácil al fracaso como expatriado. Entonces, la segunda es esa, hay que entender y no subestimar la cultura donde llegas, respetándola, invirtiéndolo y aprendiendo la cultura para poder garantizar, acelerar una adaptación y una cuña, pero ese es un estilo personal más bien, es que yo donde voy no ando con colombianos, pero no porque no me gusten los colombianos, me encanta, sino porque es una manera, y ahí sí es más un tip que cada cual lo tomará como le parezca desde el punto de vista de lo que le funcione, es que si tú te vas a otro país y solo haces un círculo o una red de apoyo con gente de tu propio país, te pierdes de una infinidad de maravillas de conocer el país donde estás y de acelerar tu adaptación. En la medida que tú puedes invertir tiempo interactuando y haciendo red de contactos y construyendo una red de apoyo que sea más del país local donde estás ubicado, más fácil hacer la transición y mucho más rápido descubres los triquis y los comportamientos realmente relevantes y que valoran en esa cultura. Andando con la gente de tu propio país difícilmente lo vas a descubrir porque cada uno de nosotros va con su cargamento de sesgos, unos buenos, otros no tan buenos, y con sus juicios de su propio país al otro país. Entonces, la información que te dan es valiosa y hay que tenerla,
pero te perdés de un poco de cosas porque solo tenés los ojos de otro colombiano que está viviendo en ese otro país y funciona mejor con los ojos de ese local, no importa el país donde sea. Pero si les parece, pasamos ahora ya a las preguntas que ustedes tengan. Aprovechemos la presencia de José acá. Y yo ya tengo que salir, así que muchas gracias. Yo estoy a disposición también en Bogotá, lo que necesiten, con la operación de LHH Bogotá. Ya está Héctor, que también que es el gerente de la compañía. Y bueno, los dejo en compañía de José. José, muchas gracias. No, hombre, placer Nos volverte a vemos ver viendo. después de un buen tiempo. Me desconecto yo, pero aprovechémoslo para, Al público. sí. A mí me ha parecido un poco complejo averiguar sobre la cultura, el informe de sostenibilidad, el informe de gestión, las redes sociales. O sea, normalmente me entero relativamente fácil hoy de cualquier cosa que necesite de la compañía, pero incluso me ocurrió que no era fácil contactar a alguien que trabajara allá porque es un proceso supremamente confidencial. Cuando finalmente, después de mucho misterio, dijeron el nombre de la compañía, así que el encargo es, pues no se lo diga ni a su marido porque hay un proceso interno complejo y eso tiene mucho detonante porque todo puede ser maravilloso, pero ese tema no es menor para eso, no sé más o no, cómo enterarse más de la cultura antes, porque no es. Personalmente, sobre todo cuando me he movido de país, tengo preguntas como específicas para hacer, para buscar la forma de que te cuenten de la cultura sin preguntar de la cultura, porque claro, cuando tú preguntas igual en la entrevista sobre la cultura, pues te van a contar, pues todos contamos lo fantástico. Usualmente con los que le ha tocado alguna entrevista conmigo, yo cuento lo bueno, lo malo y lo feo, porque me parece que la persona, el candidato está también seleccionando una compañía. Y si yo no le cuento todo, puede que esa persona tome una decisión errada y me parece una responsabilidad demasiado grande. Pero en general la gente, todos contamos lo bueno, obviamente. Entonces, creo que pedirle a la compañía que le den ejemplos de cómo es la vida cotidiana, cómo toman decisiones y que te den un ejemplo, o sea, pedir muchos ejemplos de lo que para ti es importante para generar ese validar si tenés cultural fit o no con la compañía, es una buena forma de poder realmente ir sabiendo cómo es la cultura. Un tema no menor es observar, porque te das cuenta de muchas cosas cuando entras o pisas la compañía o cómo te abordan en la compañía. Esos elementos uno no debe dejar pasar por alto algo y es que cuando estamos en búsqueda, yo también he estado en búsqueda activa en algún momento, uno obviamente llega a un punto donde empieza también a obviar detalles, porque estás focalizado y ves que la cosa puede estar avanzando, entonces empiezas a hacer como a vivir como una etapa desde mi punto de vista como cuando estás con la pareja en el proceso de conquista, que todo lo ves lindo, entonces dejas de ver detalles importantes como por ejemplo, llegaron a tiempo, no llegaron a tiempo, cómo te trataron en la aproximación, llevas 10 entrevistas y te siguen preguntando las mismas cosas, se nota que no han hablado ni siquiera entre ellos, entonces pues que tampoco estén calibrados entre ellos y qué quieren. Entonces, no pierdan de vista que cuando uno está buscando y puede estar por lo que eso representa y porque es una oportunidad profesional interesante,
hay que estar súper alerta alrededor de todo lo que pasa alrededor y todo lo que pasa en el proceso, porque eso te da elementos de la cultura. Lo que pasa es lo que yo les digo, uno puede obviarlos porque está viviendo la emoción de la búsqueda y está viviendo la emoción de entrar allí. Entonces, el tema de observar todo lo que ocurre en el proceso de reclutamiento y llevar preguntas preparadas que te den ejemplos concretos alrededor de situaciones que para ti sean importantes, toma de decisiones, eh, de cómo gestionar una persona de bajo desempeño, ¿sabes? Porque de lo contrario, ¿a ustedes les importa el tarea? No, pues claro, y la formación, no, sí, invertimos tantos millones, y seguro es verdad, por supuesto que debe ser verdad. No te da elementos reales de saber cómo se comportan, y al final cuando uno va a la entrevista uno sí puede buscar formas de preguntar que te permita de alguna manera ver cómo se comportan cotidianamente. Entonces, que esa puede ser una manera cuando no tenés el network o no logro no llegar. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Ustedes me escuchan? Ya. Sí. Bueno, yo voy a hacer el puente en este momento con las personas que tenemos Súper. conectadas a través de Zoom. Y nos hacen una pregunta importante. Desde tu experiencia, ¿cuál es la característica principal que se está destacando en los líderes colombianos en el extranjero? Un tema de resultados. Eso es súper común y salta a la vista con los compañeros, digamos, míos que son de otros países y amigos que tengo en otro lado que han trabajado conmigo. Hay un tema de resultados. Yo creo que nos ven con una capacidad de ejecución y de transformar ideas en acciones concretas con resultados. Es algo por lo que nos destacamos y sale totalmente común por todos los lados. Y otra cosa muy común es la capacidad adaptativa que tenemos. Yo sí creo que también y todo esto puede ser resultado de la historia que tenemos como país, evidentemente, porque pues, hemos vivido cosas súper complejas y yo creo que eso nos marcó positivamente. Entonces yo diría que esas son las dos. El tema de la capacidad de lograr resultados y segundo, la capacidad adaptativa que tenemos como colombianos. Y en muchos países de verdad nos quieren mucho. Yo no recuerdo pues algún sitio donde escuche que hablen mal de colombianos, yo creo que tampoco ustedes probablemente, realmente tenemos un goodwill muy interesante como seres humanos y como profesionales. Perfecto, José, muchísimas gracias. Te queríamos comentar que tenemos muchísimos candidatos actualmente que están conectados vía Zoom, que no pueden estar acá de manera presencial. Entre ellas tenemos otra pregunta y es ¿cómo nos aconsejas crear y fomentar alianzas estratégicas? De pronto en convenios de cooperación, en nuevos contactos, en networking. Pero alianzas y convenios como candidato, me parece que una buena oportunidad que a mi juicio tiene mucho potencial y no se usa mucho, o por lo menos yo no veo que la usen mucho los candidatos, son las redes de conocimiento. Todos ustedes tienen gente que seguramente es experta en algo y pertenece a foros de conocimiento. Hay muchos foros de conocimiento globales y locales donde uno puede construir alianzas para no solo tener una mirada más global y más amplia de lo que está ocurriendo en cualquier lugar, sino también para tener una aproximación a un networking desde la experticia técnica. Y eso genera unas alianzas muy potentes que te empiezan a abrir más puertas. Entonces, participar en foros de conocimiento, que hay muchos, tienen 1000 nombres, pero ahí hay una oportunidad bastante grande y son foros donde conocer gente súper interesante y te terminas conociendo personajes que pueden ser decisorios para algunas cosas y que te pueden terminar conectando con una oportunidad potente porque te ven interactuando en un espacio donde no estás buscando trabajo, sino que estás discutiendo sobre temas importantes o relevantes que son de tu interés y donde tienes una experticia y un valor para generar. Entonces, realmente te están haciendo de alguna manera una entrevista sin hacerte la entrevista porque esas personas se están viendo actuar y se están viendo una imagen tuya en un entorno profesional distinto al tradicional de una network como clásico. Entonces, yo sí creo que ahí hay una parte importante para hacer alianzas que genera mucho valor y creo que está subutilizado. Muchísimas gracias. Por allá atrás tenían. Sí, ya te el paso.
Bueno, José Manuel, ¿ya? ¿Se está Yo te escuchando escucho, bien? yo te escucho. José Manuel, muchas gracias por estar acá y obviamente aprovechando tu conocimiento, creo que hablando de temas de preguntas, no podría dejar pasar la pregunta de tú, ¿qué preguntas en una entrevista? Y creo que es importante porque aquí todos estamos en ese proceso, pero adicional porque varios tenemos en común que llevamos muchos años sin afrontar estos procesos y aunque claramente estamos en un proceso de autoconocimiento muy valioso que creo que muchos rescatamos en este programa, hay cosas que siguen siendo difíciles. Entonces me voy, por ejemplo, al tema específico de los grupos de preguntas a los que tú podrías o no dividir, si hay pues los claramente profesionales y los personales, y qué tan necesaria o por qué esa pregunta que a veces se conoce como cliché de cualidades y efectos es en este tipo de momentos. Es una buena pregunta. Yo pregunto como en tres bloques y siempre pregunto lo mismo, no solo en entrevistas, sino cuando tengo conversaciones con las personas, normalmente busco como tres grandes bloques de cubrir. Uno es qué tanto se ha equivocado la persona, porque yo siempre he creído, es un sesgo personal evidentemente, pero me parece difícil contratar a una persona que nunca en su vida se ha equivocado, porque entonces se va a equivocar es conmigo o no solo se va a equivocar conmigo, sino que se ha equivocado y no sabe que se ha equivocado, porque la realidad es que todos nos hemos equivocado porque aprendemos equivocándonos y experimentando. Entonces, una pregunta que hago siempre es indagar cuál ha sido su embarrada, cuál ha sido su momento complejo, cuál ha sido desde el punto de vista de algo que generó un problema en su compañía, en su rol, cuál fue el error que cometió y qué aprendió de ese error, obviamente, porque me interesa saber qué tanta capacidad tiene la persona para experimentar, para explorar, para aprender nuevas cosas y sobre todo para aprender de lo que se equivocó, porque pues también obviamente si me cuenta que se equivocó, pero no refleja su capacidad de aprender del error o cuenta la embarrada, pero no logra aterrizar realmente ahí qué pudo haber hecho diferente al menos, a mí me preocupa. Entonces, siempre tengo mi teoría de que no contrataría a alguien que no se ha equivocado, tratar gente que se ha equivocado. Otro bloque importante que cubro es el tema personal, pero desde el punto de vista de comprender un poco cómo es la vida de la persona, cómo es su vida cotidiana, familiar o personal, o de hobby, sea soltero, sea casado, no es relevante para mí cómo está conformado su núcleo familiar per se, sino realmente cómo es en esa, en la medida que yo lo pueda ver o me lo no necesito que me cuente intimidad ni nada por el estilo, puedo entender un poco más realmente qué lo motiva y qué no lo motiva, dónde le gusta más ciertas cosas y también me empieza a dar mucha información alrededor en qué es buena la persona, qué no es tan bueno, porque yo bueno preguntando cuáles son tus cualidades y tus defectos. Prefiero encontrarlos de otro ángulo y es realmente cómo es su vida cotidiana, porque ahí van a saltar automáticamente las cosas alrededor yo que yo podría ubicar para saber en qué es muy buena la persona y en qué no es tan buena la persona. Y el tercer bloque que busco cubrir es el de autoconocimiento, sobre todo en roles como los de ustedes. Ahí sí que es verdad que soy más exhaustivo, por decirlo de alguna manera, porque estamos buscando roles como los de ustedes, estamos buscando el líder. Y el líder tiene un impacto brutal en la compañía, en la cultura y otra vez en la estrategia y en los resultados. Entonces, el autoconocimiento para mí es vital porque si la persona no se conoce ni siquiera a sí misma, pues no va a poder desarrollar los equipos. Pero al final del día, entre más arriba sea el rol, se vuelve un tema, todos dependemos de cada vez más gente hacia abajo y realmente los que estamos en ciertos cargos no hacemos mayor cosa sino gestionar los equipos. Entonces, si en eso no soy bueno, pues difícilmente va a conseguir resultados, porque los resultados los consigo por otros medios. Entonces, si la persona tiene bajo autoconocimiento, usualmente la gente que tiene bajo autoconocimiento tiene grandes dificultades para desarrollar talento también, porque si no se ha desarrollado él o ella misma, no tiene los elementos para poder desarrollar a otros y lo que va a hacer típicamente es decir que eso es responsabilidad de recursos humanos y terceriza la gestión de su equipo en recursos humanos. Entonces, para mí, ¿qué tanto la persona es reflexiva, es capaz de verse al espejo,
y yo no estoy hablando de que sea perfecto o que sea con nivel pues de profundidad de su ser, no, ese no es el punto es qué tanto se ha preguntado a la persona qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, para dónde va su vida, qué realmente quiere, qué no quiere, qué realmente cree que es bueno y que realmente cree que todavía tiene una oportunidad para seguir creciendo pensando en su futuro, en lo que se imagina del futuro. Que pueden sonar a frases o preguntas filosóficas, pero al final el punto es, en la medida que subimos en los roles de liderazgo, realmente tenemos que ser más autocríticos con nosotros mismos y mucho más reflexivos para poder conectar la estrategia, los resultados y los equipos. Entonces, por eso es el tercer bloque de qué tanto la persona se ha hecho preguntas, así no tenga las respuestas, puede que no las tenga, está bien, pero si realmente sí ha logrado hacer las preguntas o ha empezado el viaje a hacerse preguntas para poder reflexionar, verse al espejo y tener mayor autoconocimiento. Esos son como los tres bloques que yo cubro. Hola, José. ¿Qué más? Bueno, aprovechando tu presencia y pues digamos que en ese sentido para los que hemos o los que te hemos seguido o te conocemos es a través de la red profesional, ¿cómo pues no podía desaprovechar preguntarte que desclasifiques esa información o esos secretos con las cuales vos sos un generador de un volumen de contenido muy fuerte? Pues, ¿qué información nos podrías compartir? ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Cómo te haces la disciplina de generar esos contenidos? ¿Cómo hacer que de verdad la información que estés proyectando sea la relevante para esos públicos de interés que tú que tú tienes y darle ese manejo y mejor dicho, que cuentes tus grandes secretos aquí? Los puedes Esto ha revelar. sido error y ensayo. La verdad, lo de redes arrancó en su momento, hace muchos años, en México puntualmente, que estábamos con problemas de marca empleadora y a raíz de eso empezó pues como todo un experimento de ver cómo los líderes, el equipo directivo empezamos a contar nuestras propias historias para atraer talento porque teníamos un problema grave de reputación en el país por varias fusiones que habíamos tenido y habíamos hecho muchas compras agresivas y eso generó pues toda una mala imagen de nosotros desde el punto de vista que nos percibían muy rudos en el mercado. Y de ahí arrancó, pero yo diría que siendo concreto, tiene que ver un poco con lo que decía Juan Carlos de presencia, es que tenés que ver cómo encontrás tu camino para poder ver en qué sos bueno y que eso que sos bueno que querés contar y ubicar por las personas que te conocen cercanas en tu círculo como natural, de tal manera que cuando vean que publicas algo o contás algo en una red, fácilmente la gente diga, ese sí es José Manuel y claro, así habla este personaje o eso es lo que él dice típicamente o yo he tenido contacto con esa persona y usualmente hace eso. Entonces, creo que esa conexión, para mí esa es la diferencia, eh, porque permite mantener esa coherencia o esa consistencia en la presencia desde el punto de vista imperfecta, por supuesto, porque yo no tengo community manager, nada por el estilo. Hay veces, mi community manager es mi esposa, Jime, que ayer, por ejemplo, me llamó y me dijo, escribiste ansioso como si fueras en X, como si lo fuera a poner en inglés, te corregí el error ortográfico. Esa es la única community manager que tengo, que es Jime. Pero lo hago yo, obviamente, pero al final salen errores y salen cosas que funcionan, otras que no funcionan, pero yo lo que hice fue encontrar como ese poco y ensayé muchas cosas, o sea, muchas, hasta que me focalicé en lo que seguramente los que siguen o los son activos en LinkedIn van a ver que yo publico. Yo solo publico de un solo tema. Los demás todos los descarté, a pesar de que hay otros que me encantan y me gustan muchísimo, pero de lo demás me contengo de publicarlo porque no logro tener el mismo impacto si la audiencia empieza a ver que disparo por todos los lados, porque al final, entonces, cuando uno es experto en todo, no es experto en nada y no logro no generar la presencia que quiere. Entonces, yo diría que uno tener un foco y ese foco tiene que hablar mucho de uno como persona y como profesional para que la gente lo asocie muy rápido como en esa presencia, en esa coherencia. Lo segundo que yo hago, yo ya leo muchísimo, o sea, yo todos los días tengo el hábito, la disciplina de leer mucho. Tengo como una disciplina
normalmente en las mañanas mientras voy en el carro para el trabajo con audiolibros y en el retorno normalmente también con audiolibros o un libro electrónico, pero todos los días tengo 2 horarios, 2 momentos donde leo. Y de todo lo que leo yo saco notas. Yo soy de los, dato curioso, soy nerdo hoy para estudiar, pero yo fui el más vago en el colegio y en la universidad. La verdad, los amigos míos de la universidad del colegio se burlan de mí porque dicen, si vos no llevas ni cuaderno a la universidad, ahorita, ¿cómo así que lees y tomas notas de los libros? Bueno, yo hoy tomo notas de los libros, hago resúmenes. Yo todos los libros que me he leído los tengo resumidos. O sea, soy tan nerdo que los leo, los subrayo. Ahorita con Kindle es más fácil, pero los subrayo, saco un resumen y luego vuelvo a leer el resumen, copio ideas y eso es lo que publico realmente. Entonces lo que hago es que de todo lo que leo yo lo voy acumulando y una vez al mes me siento 4 o 5 horas y saco todo lo que voy a publicar a la semana siguiente, y de esa manera me organizo pues para poder publicar contenido todos los días, que lo hago todas las mañanas mientras voy al trabajo, ya sé que voy a publicar, entonces lo mando. Ese es el secreto, que no es muy sofisticado, pero esa es la manera. José, yo creo que con esta pregunta cerraríamos al menos las preguntas en línea que tenemos. Abro comillas. ¿Qué consejos nos puedes entregar para ampliar la posibilidad de transición a otras industrias como candidatos? Las veces que he tenido conversación con headhunters, en la mayoría de veces no ven la posibilidad de un cambio en la industria. ¿Cómo superar ese sesgo? Para mí es la solución real para donde uno puede encontrar una forma de empezar a romperlo. Es otra vez el tema de foco. Pasa mucho que o me pasa mucho cuando entrevisto a algunos candidatos que están en transición, por nervios o por lo que fuera, tratan de demostrar muchas cualidades en las que son buenos. Pero eso es un problema porque al final se vuelve muy difícil entender si es capaz de extrapolar eso bueno en la industria, en la nueva industria, pero sobre todo se vuelve muy difícil saber en qué realmente sí es bueno. Entonces, sí creo que la manera de poder romper mucho de eso es tener muy claro que le va a apostar a 1 o 2 cosas donde yo soy muy bueno y sí hacer el ejercicio mental y escrito, que eso yo siempre lo recomiendo a la gente, siéntese a escribir en esas industrias cómo realmente usted lo que sabe hacer es capaz de hacerlo, porque si usted mismo no es capaz de responder esa pregunta, en la entrevista con el jefe también se va a rajar y también lo van a descartar. Entonces uno sí tiene que hacerse la pregunta de, ok, voy a entrar al mundo energético, o voy a entrar al mundo de intangibles, o soy de intangibles y voy a entrar al mundo del sector. Yo sí tengo que darme la pregunta, ¿cómo lo que yo hago hoy, hablado en esa industria, cómo lo puedo contar con un ejemplo que pueda ser extrapolable y que sí sea realmente creíble desde el punto de vista que demuestre que soy capaz de hacerlo? Si soy capaz de contarlo, entonces de pronto definitivamente en esa industria no tengo la capacidad o la habilidad, no porque no sea inteligente, sino que porque no encuentro cómo extrapolar esa habilidad. Entonces, sí creo que hay que sentarse a escribir y hacer el ejercicio de, si voy a entrar al mundo textil y nunca he trabajado en el mundo textil, qué problemas tendrían los de la empresa textil en este tipo de cargos que yo estoy aspirando y cómo yo contestaría y cómo lo resolvería. Eso toca hacerlo y eso es un trabajo de sentarse a darle la pensada, que no es menor porque toma tiempo, pero insisto, si no sos capaz de respondértelo vos mismo solo, el es donde te va a rajar y te va a descartar. Y son pocos los segundos que uno tiene para poder contar esa historia. Entonces, uno tiene que llegar preparado y saber que eso lo van a preguntar. José, una pregunta desde, digamos que desde recursos humanos, nosotros hablamos mucho del desarrollo del potencial, ¿cierto? Que hay personas con potencial, que hay personas con alto potencial. ¿Cómo acompañas o ayudas a esas personas a descubrir y a desarrollar ese potencial? La pregunta está muy profunda. Voy a tratar de responderla corta. Yo parto del principio que todo viene de talento. Yo creo que el tema de potencial es un asunto que genera unos sesgos muy complejos porque el punto para mí más que potencial es per se como lo conocemos los de recursos humanos, entonces que etiquetamos y ponemos en las cajitas y todo, que es una metodología súper buena y súper válida. Al final yo creo que lo que tenemos que identificar es cuál es el talento real de las personas para poderlas ubicar en el lugar correcto. Si yo logro encontrar realmente eso, voy a poderlos ubicar en unos sitios donde pueden brillar. Entonces,
Para mí el potencial es justamente cómo descubro cuál es el talento que tiene esa persona. Yo creo que las compañías y los de recursos humanos fallamos, es que no sabemos a profundidad en qué realmente es X persona es buena. Si yo logro saber en qué, porque todos tenemos talentos, unos por unas cosas, otros para otras, pero todos lo tenemos. Yo creo que eso es innato en el ser humano. El punto es que con esto lo voy a conectar con autoconocimiento. Hay gente que no sabe en qué es bueno. Hay gente que cree que es bueno en una cosa donde es un desastre. ¿Sí? Se cree bueno en algo, pero realmente es malísimo en eso, pero está convencido que es bueno, entonces fracasa y fracasa. Eso es un síndrome psicológico, de hecho, para los que son psicólogos. O también le pasa el síndrome del impostor, que efectivamente también no se cree bueno en lo que realmente es. Pero entonces yo creo que los que somos de recursos humanos y los que somos líderes general, y nosotros como candidatos, tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento potente que permite identificar realmente en qué soy bueno. Si yo logro descubrir en qué soy bueno y en qué soy malo, mi búsqueda va a ser mucho más... A mí me cambió, por ejemplo, mi proceso de transición. Para mí eso fue lo que hizo la diferencia. Descubrí que era malo en unas vainas que me creía bueno. Y dije, ah, no, pues claro, con razón no me contratan. Ay, obvio, pues bien petardo en esto y yo creyéndome que voy buenísimo, pues nunca le pego. Y por eso reenfoqué la carrera y cambié de carrera. Y hay veces implica cambiar de carrera, no necesariamente es lo más, pues puede sonar dramático, pero hay veces implica cambiar de carrera, pero también hay veces implica renunciar a ciertas posiciones. Donde uno puede decir, mire, yo en las posiciones tal vez no hago la diferencia. Y hay veces la pregunta que uno puede hacer positiva, ¿dónde yo sí puedo hacer la diferencia? ¿Yo dónde puedo ser un rockstar? Porque todos tenemos algo en lo cual vamos a ser un rockstar. Todos, sin excepción alguna. Y eso es lo que hay que encontrar. Y eso es lo que ustedes tienen que encontrar como autoconocimiento para poder empezar a generar su presencia, su reputación, su credibilidad y focalizar la búsqueda en los sitios donde ustedes ahí tienen historias para contar, tienen resultados mostrando, son capaces de extrapolar esa habilidad probablemente en diferentes industrias o inclusivemente en diferentes roles para poder hacer como la diferencia. Entonces creo que los de talento humano tenemos que hacer un esfuerzo mayor y ser más potentes en encontrar mecanismos que permitan encontrar dónde está el talento de la persona. Porque muchas veces tenemos hypos que no lo son y que son más high performance, y ahí ves, tenemos gente que está low performance, que lo que está es mal ubicado. O sea, lo tenemos en roles que donde no van a brillar nunca en la vida. Entonces le pedimos a alguien que haga algo para lo cual no es bueno. Y esa persona está frustrada y la tenemos en un cajón performer o lo tenemos descartado de cualquier posibilidad de crecimiento, no está en la lista de sucesión, pero no está en la lista de sucesión ni en la de hype, pues porque lo pusimos a hacer una cosa en la cual la persona no tiene el talento. Hay veces toca retirarlo, sí, toca llegar a esos momentos críticos, pero la realidad, 90% de los casos están mal ubicados o no saben en qué son buenos. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias por compartir obviamente el conocimiento. A todos ustedes también agradecemos el venir, el compartir, el tener apertura y como tú decías, Paula, no es fácil mostrar la vulnerabilidad en estos espacios, pero la idea es que sigamos conectando, entendiendo que es un proceso normal de la vida y que al final el interés con estas conexiones es madurar personalmente y madurar también nuestro contexto profesional. Así que muchas gracias por venir, obviamente nuestro invitado estrella. Muchas gracias, José. Encantado.